Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Hoy vamos a estar junto a Gonzalo Muñoz. Él fue diputado en las filas del Movimiento al Socialismo y también nos va a acompañar Dailer Andrade, que también fue diputado, pero no en las filas del Movimiento al Socialismo. Después de la pausa, ya en el programa. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El Palacete del Guereo es historia, magia y encanto. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Dirección de Turismo, abrió por primera vez las puertas del Palacete del Guereo con la participación de autoridades municipales, bajo el eslogan, El Palacete también es tuyo. Los colegios invitados, visitantes locales y extranjeros, mostraron su agradecimiento por tan importante aporte al turismo. El Palacete del Guereo hoy pasa a ser parte importante de nuestro invalorable patrimonio. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En este carnaval, toma conciencia y responsabilidad. Evita el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Cuídate de desgracias e incidentes violentos. Protégete para prevenir enfermedades o embarazos no deseados. Consumir drogas puede acabar con tu vida. Vive el carnaval con responsabilidad y felicidad. Es un mensaje de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana, bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural, harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomía, informa, después de haber aprobado el proyecto del Estatuto Autonómico Departamental en grande y en detalle, se realizó la entrega del mismo al Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo dado cumplimiento con todos los requisitos de admisión. Mencionada autoridad, en fecha 10 de enero del presente año, emitió el auto constitucional número 14 quebrado 2014, que entre lo más importante señala que su construcción fue desarrollado de manera participativa, dando cumplimiento al artículo 275 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, ha dispuesto a través de la Comisión de Admisión, admitir para su posterior control de constitucionalidad. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. El pueblo le dijo no a la instalación de molienda y embolsadora de Fancese en Santa Cruz. Con una multitudinaria participación del pueblo, la marcha convocada por el Comité Cívico mostró su compromiso con la defensa de los intereses del departamento y rechazó los intereses sectarios y personales que intentan localizar la molienda de cemento y embolsadora de Fancese en Santa Cruz. El pueblo no lo va a permitir y que está dispuesto a seguir combatiendo las calles, otro tipo de medidas mucho más radicales. Estamos
en estado de emergencia y tiene lucha en el departamento de Chuquisaca, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo en dar un plazo perentorio hasta el 10 de marzo del año en curso para que el directorio deje sin efecto la intención de localizar la molienda y la despachadora en la ciudad de Santa Cruz? FANSESA no se mueve. Comité Cívico de Chuquisaca, defendiendo los intereses del departamento. La patria es el amor. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Pues aquí está, ¿cómo está Gonzalo? ¿Cómo le va? De tiempito por aquí, noches, sí, de ¿no? tiempo visitando Acérquese tu un poquito al programa. micrófono. ¿Cómo está, Dailes? De tiempito Wilson, también por encantado aquí. de estar aquí nuevamente en el programa. También de tiempo. De tiempo también. Sí. Exdiputado de Unidad Nacional. Así es. ¿Opositor o no es opositor al MAS? Ahora, Soy opositor a un modelo de Estado, de sociedad y de economía que hoy se implanta en el país. que hoy se implanta. Gonzalo, exdiputado del Movimiento al Socialismo. Hoy, Militante del MAS. del MAS. Bueno, Así es. también lo hemos invitado porque decía alguien que fue parte del UN, alguien que fue parte del MAS como diputados y alguien que fue parte de Podemos. Gonzalo Porcel. Me mandó después un mensajito, me dijo, no voy a poder hoy día. Entonces, pero estaba dado porque van a decir, ¿y por qué no nos invitan a los unos, a los otros, y solo se acuerdan? A veces hay susceptibilidad, ¿no? Así es, así es. Estamos viviendo un momento especial, no diremos tanto en Bolivia, pero sí en Venezuela, están empezando los maestros en la Argentina, y hoy le preguntaba a Gonzalo y le decía, ¿están despertando los norteamericanos? ¿Están abriendo los ojos? ¿Se están preocupando de América Latina? ¿O cuál es la figura? Sobre ese tema podemos empezar a conversar. De acuerdo, Wilson. A ver qué dice Gonzalo. Bueno, creo primero a nivel global, los diferentes imperios a lo largo de la historia de la humanidad nunca han dejado de desear más torta de la que ya tienen. Y en este caso, obviamente, el imperio norteamericano va a ir visitando de manera bélica, como lo está haciendo ya en Asia, en África, en Europa, por decir Libia. Está en sus miras Irán, y ha invadido Irak, está en sus miras Siria, y obviamente son países que tienen riqueza natural, como son los hidrocarburos, el petróleo, el gas, etcétera, y no va a dejar esos espacios libres a que las diferentes sociedades vayan teniendo su autonomía y su propio poder económico. Y obviamente también en Latinoamérica tiene intereses. Estamos dejando de ser el patio trasero norteamericano. Al actual canciller norteamericano no le convence todavía esa idea que Latinoamérica en general, Sudamérica, está dejando de ser patio trasero, y obviamente ve también los países que tienen recursos naturales. El caso de Venezuela, con los hidrocarburos. Obviamente también le interesa a la Argentina, le interesa a Bolivia, y va a seguir metiendo pues las garras del águila imperial a estos países que no quiere dejar que sean soberanos, que no quiere dejar que sean independientes y busquen su propio destino. Felizmente, en contraparte a los intereses del imperio norteamericano, en Latinoamérica surgen iniciativas de varios gobiernos, como es la UNASUR, la CELAC, Mercosur, que están buscando una nueva visión de desarrollo para poder enfrentar esa crisis del capitalismo. El imperio norteamericano es la expresión máxima del capitalismo, y el capitalismo ha entrado en una crisis profunda, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis ética, una crisis moral, crisis cultural, y obviamente todavía va a dar pataleos fuertes, porque lo último que les queda a los imperios, como decíamos a un principio, es la fuerza militar.
y su fuerza militar del imperio todavía está dura, va a dar coletazos duros porque no quiere perder la hegemonía y el control. No nos olvidemos que hace algunos años, con la caída del muro de Berlín, Estados Unidos, el imperio norteamericano, se volvió en el único sector de la economía mundial. Ahora van naciendo otros sectores, está la China, está la India, está Brasil, está Sudáfrica. Y bueno, él se siente en esta crisis financiera y económica fundamentalmente que ha entrado tanto Estados Unidos como Europa, hablemos de Grecia, hablemos de España, de Italia. Entonces esa crisis del modelo de desarrollo occidental, eurocentrista, capitalista, entró en una profunda crisis. Y ahora Latinoamérica comienza a vivir, y lo más rico es que desde Bolivia estamos mandando una nueva utopía al mundo. Estamos mandando una nueva forma de ser, y eso es lo que estamos haciendo desde el instrumento político del MAS y PCP cuando hablamos del vivir bien. Frente a la caída del muro de Berlín, frente a la caída del capitalismo, nosotros mandamos esa nueva utopía que llamamos el vivir bien. ¿Qué dice Daile? La misma historia contada por un nuevo hombre, eso es, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, escucharle a Gonzalo, escuchar la ortodoxia marxista de siempre. De todo tiene la culpa el imperialismo. ¿Sí se da cuenta usted? No hay hecho cultural, social, económico atribuible a los gobernantes de algún pueblo de Latinoamérica. No existe. Es decir, mire usted, voy a hablar de la coyuntura venezolana, porque la coyuntura venezolana tiene una motivación en la estructura del modelo de Estado que se está planteando, ese modelo de Estado del socialismo del siglo XXI, en la cual están Correa, está Evo Morales, está Kirchner, estaba Chávez, hoy Maduro, etcétera, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál es el detonante fundamental para las protestas estudiantiles en Venezuela? ¿Dónde arranca? Tiene más o menos en el mes de mayo del pasado año, después del triunfo con el 54% de Nicolás Maduro, ¿no? Él propone a la Asamblea Nacional, a su Asamblea Legislativa, que apruebe una ley habilitante. ¿Qué quiere decir una ley habilitante? Que le otorguen facultades legislativas. Es decir, mire usted cómo una ideología de esa naturaleza siempre quiere concentrar poder. No solamente les basta manejar el legislativo, el ejecutivo, esa concentración de poderes, sino además, la ley soy yo. Yo soy el Estado, yo legislo. Mi palabra es la ley, como dice la canción. Entonces el señor, don Nicolás Maduro, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente lanza medidas, legisla, hace leyes para controlar los precios, el uso de divisas, en fin, una serie de cosas. Y claro, lo que produce inmediatamente es que no hay alimentos, no haya carencia hasta de los más elementales utensilios, digamos, para decir, o insumos mejor, para que viva un ser humano. No hay pues papel higiénico en Venezuela, no hay carne, no hay café, no hay aceite, no hay nada. O sea, mire usted cómo el imperio, ¿no?, haya sido el causante de que en Venezuela no haya los más elementales insumos para la vida. Razonar de esa manera es razonar con la ortodoxia del siglo anterior. Sí, algo de culpa debe tener pues el gobierno venezolano, ¿no es verdad?, en la implementación de las medidas económicas que ha realizado a lo largo de casi ya 2 décadas de gobierno del chavismo. ¿Usted cree que el país con las reservas más grandes del mundo de petróleo, no es verdad? Y cuando tiene mucho petróleo, tiene mucha plata, y si esa plata la empieza a repartir en Cuba, aquí también nos ha llegado algo, con Cristina, con no sé qué, no sé cuántos, y empieza una carestía porque, claro, ya se le está viendo el fondo de la bolsa al gobierno venezolano. Claro, y el razonamiento es fácil, cuando toda esa parte se reparte, ¿no?, para expandir, digamos, un tipo de ideología generada por el chavismo, el socialismo del siglo XXI, no sé qué, ¿no es verdad? Claro, cuando uno despilfarra, no invierte, no produce, obviamente vienen este tipo de carencias. Y claro, y atribuirle a Obama, digamos, el despilfarro de la economía venezolana me parece poco acertado, inapropiado, diría yo. La segunda cosa
las protestas estudiantiles tenían un origen. Usted sabe que en Táchira o en Mérida, creo que está la Universidad de los Andes, y ahí estaban violando a una chica, a una estudiante, ¿no? Y claro, los estudiantes salen protestando contra la inseguridad ciudadana en Venezuela. Quiero decir además que la segunda causa de violencia actual en Venezuela es la inseguridad ciudadana. El quinto país más violento del mundo hoy es Venezuela. O sea, asaltos, atracos, etcétera, ¿no? Y de Latinoamérica el primero. Imagine usted una protesta estudiantil por la inseguridad ciudadana, inmediatamente después tiene ribetes de represión, matan a 3 estudiantes, luego a 4, y naturalmente eso ya tiene otros ribetes, ¿no? Protestan por la carencia de alimentos, etc. ¿Qué dice Maduro? Más o menos lo mismo que nos dijo Gonzalo. El imperialismo es el culpable, ¿no? Está aglutinando a la derecha, a la burguesía venezolana, y la burguesía venezolana a través de Capriles, de Leopoldo López, no sé qué, ¿no es cierto?, han concienciado de tal manera a los jóvenes para que sean los generadores de un golpe de Estado. O sea, el imperio a través de la burguesía y los estudiantes universitarios estaban haciendo un golpe de Estado a Maduro. Esa es la simplísima explicación que tiene Maduro. Nunca se conoce que la carestía alimentaria, la inseguridad ciudadana, esos poderes habilitantes, esas facultades de dictador, son los que están ocasionando, obviamente, un problema y una reacción popular en los estudiantes. Pero no solo eso, digamos, a eso hay que sumar, obviamente, la crisis económica y, sobre todo, una cuestión que es estructural. Y voy a partir del razonamiento marxista que ya tenía Gonzalo hace un momento. ¿Sabe cómo conciben los socialistas del siglo XXI una sociedad? Polarizada. Ellos antiguamente se partía del hecho de que aquí había burgueses y aquí proletarios. Por lo tanto, la nueva sociedad, el nuevo Estado, debía nacer de la derrota de uno de estos. Y se decía que el proletariado debía derrotar a la burguesía, debía hacer desaparecer. Esa es la lógica de guerra. Aquí en Bolivia ha pasado más o menos lo mismo, ¿no ve? Ellos decían, aquí están los caras, estos son los taras, entonces estos tienen que derrotar a estos. Ah, eso no funcionó, no sé qué. Luego dicen, aquí están los oligarcas y aquí los originarios. Los originarios tienen que derrotar, hacer desaparecer a los oligarcas y construir el Estado, el nuevo Estado, digamos, sobre esa base. Esa lógica de guerra es la que ha llevado a la confrontación, a ser en Venezuela también de esa manera, el chavismo, ¿no? Aquí está la burguesía, la oligarquía venezolana, no sé qué, los vendepatrias, los proimperialistas, los fascistas, etc. Ese dibujar la sociedad de esa manera confrontacional ha hecho que suceda esto. Hoy Venezuela no es la misma. Ellos no piensan en la teoría de la complementariedad, de que los bolivianos, los venezolanos, los latinoamericanos debemos unirnos para construir nuestros estados. Entonces, claro, termino con esto redondeando. Entonces, claro, yo creo que esa sociedad confrontada, esa sociedad dividida, esa sociedad odiadora la una a la otra, va a producir siempre confrontación. Nosotros planteamos otra visión, planteamos la visión de la sociedad complementaria, de que los bolivianos debemos unirnos en construcción de un nuevo Estado, evidentemente equitativo, todo aquello. Pero no, en Venezuela no va a suceder esto. Yo creo que más tarde o más temprano va a tener algún final no deseado. Está interesante. 2 suspiritos de aire, una pausa y volvemos. De acuerdo. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El Palacete del Guereo es historia, magia y encanto. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Dirección de Turismo, abrió por primera vez las puertas del Palacete del Guereo con la participación de autoridades municipales, bajo el eslogan, el Palacete también es tuyo.
Los colegios invitados, visitantes locales y extranjeros, mostraron su agradecimiento por tan importante aporte al turismo. El Palacete del Guereo hoy pasa a ser parte importante de nuestro invalorable patrimonio. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. El carnaval es tradición y alegría. El agua es primordial para nuestras vidas. En estos carnavales y durante todo el año, el APA te recomienda no derrochar ni malgastar el agua. Si desperdicias el agua en juegos y no cierras las llaves de los grifos, el consumo de agua aumentará y afectará tu economía. El APAS. Juntos, cuidemos el agua. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Porque tu voz y mi voz hoy son millones. Porque no importa dónde estés, tu voz cerca se oye. Porque mis sueños y tus sueños son millones. Somos una familia de millones. Por eso te invitamos a conocer tus derechos como usuario. A una facturación al segundo. A mensajes claros y directos, sin publicidad engañosa. A una atención basada en la calidad de servicio. A una atención basada en el respeto. Acércate a nuestros multicentros, llámanos o visita nuestra página web www.entel.bo para conocer más sobre tus derechos. Somos Entel, por los derechos del usuario, para vivir bien. Por tus derechos, para vivir bien. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y después del suspirito de aire, Gonzalo Muñoz, está interesante. Bueno, mira, yo muy fraternalmente quiero decir, así, con toda claridad, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si no queremos ver que hay fuerzas e intereses económicos fuertes de parte del sistema capitalista para mantener la hegemonía del globo terráqueo, realmente no entiendo, y esto no es ortodoxia marxista, simplemente es hacer una lectura de lo que está pasando en nuestro alrededor, solamente ver las noticias. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, el nivel de desempleo, la crisis que hay en Europa económica, financiera, como ya dijimos en principio. Pero bueno, yo lo resumo esto, que no hay peor aquel ciego que no quiere ver. Lo cual no significa de que en nuestros países no hayan dificultades, problemas también. Y a mí me alegra haberle escuchado a Dailer hablar de la complementación de puestos. ¿De dónde sale esto de la complementariedad, de complementación de puestos? Si no es de los pueblos indígenas originarios de nuestra patria fundamentalmente. Y que está además expresada en nuestra constitución política del Estado. Es decir, no podemos negar esa nuestra historia, que vinieron desde Europa los españoles, en el caso boliviano, ¿no es cierto? Y nos enriquecieron con sus cosas buenas y sus cosas malas que nos han traído desde allá. Y se complementaron con todo lo bueno y todo lo malo que habían de nuestros pueblos indígenas originarios, campesinos, porque en la filosofía, en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, es parte de su vivencia, de su vivir diario, cotidiano, que nosotros en el proceso constituyente, felizmente lo hemos plasmado en nuestra Constitución. Y eso es saludable. Entonces, creo, y a mí me alegra por eso escucharle a Daila, a otros compañeros, que si bien no están en el MAS, pero ya están con este discurso que es saludable y saludable para nuestra patria. Porque en nuestro país, obviamente, a pesar que nos negaron, digamos, o se negó en todo el proceso colonial que llega hasta la República, y en la República se negó la existencia desde la fundación de la patria, ¿no es cierto? Se negó la existencia de estos pueblos indígenas con sus conocimientos, con sus sabidurías, y por eso hablamos de la refundación de Bolivia, porque en la primera Asamblea Constituyente, ya ese discurso ya lo sabemos, ¿no?
que se hizo aquí en nuestra capital, donde se fundó la patria, no había ni una mujer y no había ningún indígena originario campesino. Y felizmente en este proceso de refundación en la Asamblea Constituyente que tuvimos en nuestra ciudad, mira qué simbólico ese detalle, al margen de que nos caiga bien o nos caiga mal, presidenta de la Asamblea Constituyente fue una mujer, y una mujer indígena, campesina, originaria, Silvia Lazarte. Eso es muy simbólico, cuando en la primera asamblea de que se fundó la patria no había ni una mujer y ni un indígena. Entonces, son estas cosas que creo que nos va a hacer bien el irnos acercando para poder decir, este es el rumbo que debemos tomar como Bolivia. Y nosotros en ese sentido rescatamos pues lo que es el respeto al otro, al diferente. Está dentro de la ideología del instrumento político del MAS. El respeto a nuestras deidades, a nuestros dioses. El respeto a nuestra naturaleza, a nuestra Pachamama, a nuestro cosmos. Y ese es el vivir bien, vivir en equilibrio, en armonía con el otro, con el diferente. Y no es la lógica que ahora le he escuchado a Dailer diciendo nos han traído la confrontación. Si este país vivía en la confrontación permanente, porque era esa vieja izquierda ortodoxa, dogmática, a la cual siempre hemos criticado, y a esa vieja derecha incapaz de desarrollar a este país. Esa vieja derecha incapaz, corrupta, colonial, que no era capaz de ver a sus narices en las puertas de su casa que habían en esta patria indígenas, quechuas, originarios, aymaras, guaraníes, etc. Si justamente esa lógica de confrontación que nos trae la izquierda dogmática ortodoxa y la derecha incapaz de leer esta realidad, que sale el instrumento político a decir es hora de comenzar a pensar con nuestra propia cabeza. Y aunque no nos guste, pues esta también fue una frase muy interesante que salió, por ejemplo, de un teólogo de la liberación. Hay que beber de nuestro propio pozo, don Gustavo Gutiérrez, un peruano. Debemos aprender a beber de nuestro propio pozo. Ya muchos años con esa mentalidad colonial hemos dicho, oh, Europa es lo mejor, o ahora Estados Unidos es lo mejor. No digo que hay cosas buenas o cosas malas, hay también cosas buenas. Pero solamente veíamos con el espejo y la mentalidad colonial que lo nuestro no servía. Y lo nuestro también sirve. Y por eso, en este diálogo que estamos teniendo acá en este set, Wilson, me alegra estar compartiendo con Dailer y que juntos busquemos, Dailer, cómo podemos hacer para empezar de la patria chiquita, de nuestro Sucre una mejor ciudad, un mejor municipio, de nuestra Bolivia. ¿Cómo podemos hacer una mejor Bolivia? ¿No es cierto? Y del mundo, un mundo nuevo, un mundo donde sea posible vivir entre diferentes, entre distintos, respetándonos, amándonos, admirándonos, en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. El momento en que la oposición, formal o no formal, aprenda a hacer eso, creo que puede tener un discurso y algún futuro. Mientras no tengan la capacidad de hacer alguna propuesta desde la oposición, ¿no es cierto?, a lo que el MAS ha hecho, bueno, el MAS, con mucha pena para los de la oposición y con mucha alegría para nosotros, seguiremos ganando pues con más del 60%, pese a quien pese, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro futuro, este 2014. Claro, yo también fraternalmente sonrío por el énfasis poético que le pone a una mentira, ¿no es verdad? Viviremos, nos amaremos, nos admiraremos, ¿no? Es decir, 70 presos políticos, casi 80 muertos, ¿no? La famosa constitución política del Estado, buena o mala, ya lo veremos, ¿no es verdad? Generada a partir de 300 heridos en esta ciudad, pero nos amaremos, nos respetaremos, seremos tolerantes. ¿Cuántos muertos? Aprobada en los cuarteles. ¿Se imagina? Si todo es verso, pura teoría. La realidad de este país es otra. Y la realidad de Venezuela, claro, Silvia Lazarte, la primera mujer, hay que rescatar el discurso indígena de la convivencia, del respeto,
de aprobar todo ni siquiera por mayoría, en consenso. Esa no es la política que vivimos. Aquí hay judicialización de la política. Aquí y respeto, voy a decir otros conceptos, pero además voy a tomar lo último que ha dicho. Con gran pena, dice Gonzalo, ¿no? Les vamos a seguir ganando las elecciones con más del 60%, dice, ¿no? A ver, los siguientes datos del Tribunal Nacional Electoral. Le voy a recordar para que no sea tan optimista. En el 2009, don Evo Morales saca 2.800.000 votos, ¿no? En las elecciones de diciembre, equivalentes al 64%. En abril del próximo año, el 2010, hay elecciones para gobernadores y hay elecciones para alcaldes. En esa oportunidad, la sumatoria total del MAS es 1.800.000. En 5 meses pierden 1 millón de votos. Imagínense. En 5 meses 1 millón de votos. Pero eso no es nada. Vienen las elecciones judiciales, ¿no es cierto? Como el planteamiento renovador, como que la justicia hoy va a ser diferente, van a llegar por fin sombreros y polleras como si eso fuera suficiente garantía, ¿verdad? A los tribunales de justicia, no sé qué, y ahí es la primera vez que pierde el MAS. Consecutivamente estoy diciendo cómo pierde votos y cómo pierde las elecciones. El voto nulo de toda la oposición es superior al voto válido que encabeza Evo Morales, le pide a la población, vaya, vote válidamente. Ya no saca 1.800.000, saca 1.700.000 votos. Pero su caída sigue. 5 elecciones consecutivas han perdido. Y le digo cuáles. Imagínense, Quillacollo han perdido. El núcleo del MAS, en Cochabamba, no sé. Paźña, una ciudad entre Oruro y Potosí. ¿No es verdad? Las elecciones de la alcaldía. Bermejo, en el Chaco. Sucre, en la alcaldía. Y finalmente Beni. ¿No es cierto? Es el corolario. O sea, están en caída libre desde el 2010 y es evidente que hay un desgaste en el gobierno, ¿no? Hay una oposición que evidentemente no está, yo creo, en este momento concentrada en una opción política, pero hay una militancia que no está de acuerdo ni con la manera de ver el Estado, la sociedad, la economía que está planteando en este momento el MAS. Es decir, y además siempre me llama la atención, no sé quién, creo que el señor Linera, que dice haber leído 25.000 libros, les ha hecho creer a todos los basistas que ellos son los únicos que tienen una tesis sobre qué tipo de Estado, de economía y de sociedad tienen. Los demás somos unos idiotas. O sea, ¿sabe qué? Ningún partido tiene una propuesta alternativa. En el UN, por ejemplo, hemos presentado un programa de gobierno, hemos presentado nuestra declaración de todos los documentos como propuesta alternativa en 2 elecciones consecutivas. Pero a tanto llega la soberbia del masismo que además dicen que son los únicos intelectuales, que ellos tienen la única propuesta económica, social y política para este país. Lo acabamos de escuchar de Gonzalo y siempre he escuchado eso. ¿No es verdad? Yo le he planteado ahorita, frente al fraccionamiento de la sociedad, frente a la polaridad que ustedes plantean, frente a esa división que hoy existe, el ciego y alguien que no quiere ver es aquel que cree que la sociedad boliviana está unida. La sociedad boliviana está tan dividida como la de Venezuela. Está tan dividida como en otros países también. Es decir, Correa, no nos olvidemos, que fundamentalmente ha tenido, yo creo sobre todo en la economía, acciones más coherentes que las nuestras. ¿No es verdad? Correa acaba de perder los 5 municipios más grandes de Ecuador. O sea, la oposición casi se lleva el 60% de la votación de las últimas elecciones en Ecuador. Es decir, lo que está entrando en crisis, yo creo que es una propuesta del socialismo del siglo XXI y naturalmente hay un pueblo que reacciona y por eso mismo hay una crisis. Crisis en la Argentina, crisis en Venezuela. Algo nos tiene que decir. Si agarramos el fácil expediente de decirle, es el imperio, ¿no es cierto? Es Obama, ¿no? Es la crisis del capitalismo. Yo escucho esto, imagínense desde el primer libro que habré leído hace más de 35 años, digamos, sobre marxismo. El capitalismo está en crisis. Y lo que se murió es el socialismo.
Es decir, ya no hay la Unión Soviética como factor de equilibrio supuesto entre el capitalismo y el socialismo. Esa corriente ha periclitado, ya no hay. Hasta la China es capitalista. ¿No es cierto? Cuba se muere porque inviertan, ¿no es cierto? Capitales extranjeros, aceptan los españoles, otros no, el bloqueo impide, no sé qué cosas. Pero miren, yo le aseguro que si Cuba pudiese, sería capitalista, porque necesita recursos, necesita inversión externa, ¿no? Y ahora, yo creo que está pagando mejor Cuba que otros países por las inversiones que están realizando allá. Entonces, yo creo que no hay que dejarse engañar por la poesía, por decir somos tolerantes, somos lindos, nos amamos, nos queremos, nos besaremos. No, ¿no es cierto? Nos están dando látigo y nos están ofreciendo después miel. Eso hay que darnos cuenta. La sociedad chuquisaqueña, la boliviana sabe exactamente que así están pasando las cosas en este país. Otra pausita y seguimos. De acuerdo. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El Palacete del Guereo es historia, magia y encanto. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Dirección de Turismo, abrió por primera vez las puertas del Palacete del Guereo con la participación de autoridades municipales, bajo el eslogan, El Palacete también es tuyo. Los colegios invitados, visitantes locales y extranjeros, mostraron su agradecimiento por tan importante aporte al turismo. El Palacete del Guereo hoy pasa a ser parte importante de nuestro invalorable patrimonio. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. Equipo de búsqueda y rescate SAR Ejército Chuquisaca. SAR Ejército Chuquisaca es una institución de servicio a la comunidad en atención de emergencias y rescates. Ven y atrévete para ser instruido integralmente en materias militares como orden cerrado, entrenamiento físico militar, sobrevivencia, comunicaciones, campismo, asimismo materias de especialidad SAR, como primeros auxilios, manejo de cuerdas, montañismo, natación, desastres, búsqueda y rescate en tierra y agua, con el único fin de cumplir la sagrada misión en áreas aisladas o de difícil acceso. Regimiento de Infantería 2 Mariscal Sucre. Inscripciones en la región militar número 4, calle Ravelo número 1, SAR Ejército Chuquisaca, para que otros puedan vivir. Jóvenes en una acción voluntaria sin fines de lucro. Te esperamos para salvar vidas. Porque tu voz y mi voz hoy son millones. Porque no importa dónde estés, tu voz cerca se oye. Porque mis sueños y tus sueños son millones. Somos una familia de millones. Por eso te invitamos a conocer tus derechos como usuario. A una facturación al segundo. A mensajes claros y directos, sin publicidad engañosa. A una atención basada en la calidad de servicio. A una atención basada en el respeto. Acércate a nuestros multicentros, llámanos o visita nuestra página web www.entel.bo para conocer más sobre tus derechos. Somos Entel, por los derechos del usuario, para vivir bien. Por tus derechos, para vivir bien. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.
¿Sí? Un ratito, por favor. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora sí, Gonzalo. Bueno, continuaremos haciendo poesía y refranes. La vida sin poesía y sin refranes no es vida, a no ser que queramos ser simplemente materia inerte que no sabe hacer poesía. Es otra cosa que le falta a la oposición, aprender a hacer arte y poesía, aprender a definir los nortes sobre los cuales queremos o hacia dónde queremos caminar. Y bueno, pues decirle, mira, esa poesía que felizmente en la Asamblea Constituyente el amigo dueño de Soboz, Dorio Medina, le vino un cuarto intermedio de poesía e iluminación, y con el apoyo de los del UN también se aprobó la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, lo que dice es entre cuarteles, ¿no es cierto? Y con el voto del pueblo boliviano, no nos olvidemos, no ha sido con el voto de los militares, ¿no es cierto? Que ha habido dificultades, obviamente pues, va a haber dificultades en todo el proceso social. Si le estamos quitando la torta, la mamadera les estamos quitando a los neoliberales, a los capitalistas, que seguramente tuvieron mucho éxito, y porque tuvieron mucho éxito vino Evo Morales, ¿no es cierto? Fue producto del fracaso del sistema neoliberal capitalista que durante todos estos años el MIR, ADN, Menezes, ¿no es cierto?, el UN, fracasaron, se aplazaron, y vino Evo Morales y vino el MAS con esta propuesta de refundación de la patria, producto de su fracaso, no del éxito de un neoliberal ni del éxito capitalista, ni la igualdad neoliberal y capitalista. Entonces, y haciendo pues esa poesía hay que decir, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay ni peor sordo que aquel que no quiere oír. Y lo decimos así fraternalmente. Entonces, y esa es la gran cualidad del instrumento político. Nos gusta pues la poesía, nos gusta soñar, nos gusta tener nuevos nortes hacia dónde caminar. Nuestro norte no es solamente el bolsillo de un empresario, ni el bolsillo de nosotros. Nosotros queremos vivir y que el pueblo boliviano viva en felicidad. Producto del modelo capitalista global tenemos el cambio climático. Producto del modelo capitalista global hay invasión a Afganistán, Irak, Libia, ahora Siria, etcétera, y nada raro que estén poniendo, como decíamos al principio, los ojos también en Latinoamérica porque quieren tenernos de su patio trasero, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos trabajar, ¿no es cierto?, y solamente echarle la culpa al imperio, que es otro reduccionismo de la lectura que se hace del MAS. Obviamente, pues, los procesos sociales no son de la noche a la mañana. Obviamente, pues, no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos ya seríamos dioses. Solamente los dioses son perfectos. No me digan que el sistema capitalista imperialista es perfecto, por favor. Vemos pues cómo está nuestra fábrica de cemento, por ejemplo. Ahí se ha afectado intereses económicos de un empresario y están sacando las gasas, no quieren soltar la mamadera, obviamente. Y en eso tenemos que saber ser honestos también y poder tener una lectura cabal. Oiga, lo que decía un técnico, no un político, cuando estaba escuchando el tema de Francesa, por favor, señores concejales, hacía una recomendación técnico en uno de los seminarios, no manden el mensaje a Bolivia de que el Sucre no sirve para la inversión y que solamente sirve para la inversión Santa Cruz y después nos quejamos. Entonces son diferentes temas que creo que hay que ir profundizando, hay que ir dialogando, hay que ser sinceros,
¿no es cierto? Y en esa sinceridad y en esas contradicciones irnos enriqueciendo e ir construyendo esta patria. Porque el camino que nosotros tenemos diseñado, obviamente, es para largo aliento. Ya lo ha dicho el presidente. No hemos llegado al poder, no hemos llegado al gobierno para irnos, hemos llegado para quedarnos, pero quedarnos para servir al pueblo, quedarnos para construir una mejor sociedad después del fracaso del capitalismo, del neoliberalismo. Nos vamos a quedar para que se escuche la voz de los pobres, se escuche la voz de los indígenas, de los originarios, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, y seguramente con equivocaciones y con errores, pero lo estamos haciendo con claridad, con honestidad y con franqueza. Bueno, la poesía no para, ¿no? O sea, decir somos la voz de los pobres, las cosas han cambiado desde que nosotros estamos. Lo único cierto es que han llegado para quedarse, eso es lo que quieren. Y quedarse a como dé lugar. No va a haber forma que este gobierno, forma democrática digo, porque claro, a veces se reviste de democracia algunos hechos que parecen serlo pero no lo son. ¿Quién duda a estas alturas que una forma democrática de elegir a los administradores de justicia no han sido las elecciones? Es una forma democrática, el voto universal. ¿Pero usted cree que realmente han concurrido ahí ciudadanos independientes que están administrando hoy la justicia de buena manera o ciudadanos meritorios? Pues no. Yo diría que el 90% pues es la militancia del MAS. Pero lamentablemente, es decir, como han elegido de entre su militancia a los nuevos administradores de justicia, ahora les ha ido muy mal. Muy mal. Hay gente que se revela, pues, ¿no? El magistrado Cusi, por ejemplo, ha develado un sinfín de cosas dentro del Tribunal Constitucional. Y no solamente él, hay problemas en el Tribunal Agrario, hay problemas en el Tribunal Supremo, hay en todo. Porque yo creo que no obstante la forma democrática de elección, porque me dirán, ¿cuál es la mejor forma democrática si no el voto? Claro, pero amañada, con los militantes del MAS, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Todo el mundo lo sabe. Ese es el ciego que no quiere ver. Ese es el sordo que no quiere escuchar. La crisis de un poder del Estado como es el Poder Judicial es una crisis generada por este gobierno, por este modelo de Estado. Y ahí no hay poesía, no hay campo para tenemos que soñar, tenemos que ver. No. La justicia generada por este gobierno, no digo que la anterior era muy buena, pero se presumía que este gobierno iba a hacer las cosas mejor, iba a representar a los pobres que dice Gonzalo. Nada. La gente, y perdón la expresión, está más jodida que antes. Y váyanse a dar una vuelta por el campo. O sea, los que dicen representar, realmente con estos fenómenos naturales se ha podido develar aún más la pobreza existente, la miseria, el desgarro en el que viven los campesinos, la gente del área rural, la incondolencia de este gobierno para la gente del Beni. La poesía dice nos abrazaremos, nos amaremos, nos querremos, nos admiraremos, ¿no? Vayan a abrazar pues, ojalá no se ahoguen juntamente con esos compañeros, ¿no? Y no quieren declarar zona de desastre. 500 millones de dólares perdidos en reses. Las boas, los cocodrilos conviviendo con los niños. ¿Se imagina? Eso no es verso, eso es realidad. Pero no hay que declarar zona de desastre, ¿no? Hemos perdido en el Beni. Esa es la teoría de la lógica de guerra. Hay que aplastar, hay que humillar. Tenemos que matar al enemigo. No somos sus adversarios quienes pensamos diferente, somos sus enemigos. Así son considerados quienes piensan diferente al MAS. Y por eso son objeto de persecución política, de apresamiento. ¿Cuántos heridos hay? 300 en Sucre, muertos, solo en Sucre. Estamos hablando de una población de 500.000 habitantes donde se ha generado la constitución política del Estado. Entonces yo quiero decir que me parece bien hacer una lectura de los sueños, no sé qué cosas. Yo estoy hablando de la realidad de Venezuela, a la que me ha invitado a comentar querido Wilson, y estoy hablando de la realidad de Bolivia por invitación propia
de Gonzalo, porque nos ha invitado a conversar sobre estos temas. Yo no creo, la lectura que él tiene de la Bolivia que ve y la lectura del gobierno que ve no es la misma que veo yo. Yo cuando digo que hay niños conviviendo con los cocodrilos, con las boas en el Beni, hoy mismo migrando de San Ramón a las alturas, durmiendo no sé cómo en este momento en botes, y el gobierno es indolente, estoy diciendo la verdad, porque eso sí dicen las noticias, eso sí dicen las imágenes. Y cuando este gobierno tiene muchísimo dinero y no quiere aportar, no quiere declarar zona de desastre, no quiere que llegue la ayuda internacional, porque claro, ¿sabe por qué no quiere declarar zona de desastre? Porque con ello vendrían toda la ayuda internacional. Y claro, quiere mostrar una imagen de fortaleza económica, de autosuficiencia, y dice, no necesitamos de nadie. Aquí mis alcaldes, mis gobernadores tienen harta plata, o sea, que inviertan, cuando los medios están mostrando otra realidad. Está interesante. Solamente que el tiempo ha terminado. Muchas gracias, Gonzalo. Y seguramente hay más para seguir hablando. Muchas gracias, Dani. Nos seguiremos encontrando. Gracias, amigo. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El Palacete del Guereo es historia, magia y encanto. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Dirección de Turismo, abrió por primera vez las puertas del Palacete del Guereo con la participación de autoridades municipales, bajo el eslogan, el Palacete también es tuyo. Los colegios invitados, visitantes locales y extranjeros, mostraron su agradecimiento por tan importante aporte al turismo. El Palacete del Guereo hoy pasa a ser parte importante de nuestro invalorable patrimonio. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En este carnaval, toma conciencia y responsabilidad. Evita el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Cuídate de desgracias e incidentes violentos. Protégete para prevenir enfermedades o embarazos no deseados. Consumir drogas puede acabar con tu vida. Vive el carnaval con responsabilidad y felicidad. Es un mensaje de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana, bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural, harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de la Comisión de Autonomía, informa, después de haber aprobado el proyecto del Estatuto Autonómico Departamental en grande y en detalle, se realizó la entrega del mismo al Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo dado cumplimiento con todos los requisitos de admisión. Mencionada autoridad, en fecha 10 de enero del presente año, emitió el auto constitucional número 14 quebrado 2014, que entre lo más importante señala que su construcción fue desarrollado de manera participativa, dando cumplimiento al artículo 275 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, ha dispuesto a través de la Comisión de Admisión admitir para su posterior control de constitucionalidad. Con autonomía, decidimos nuestro futuro. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos.
Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción. Cerámica Guadalquivir, calidad de exportación. Variedad de ladrillos y tejas con precios